Seguimos en esta emisión especial de Sin Filtro de una hora. Nos acompaña en el estudio la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, y el jefe de la CICIG, Iván Velázquez. Es el turno de Estuardo Zapeta. El principio empezamos a dialogar y a platicar, no escuché mucho optimismo de parte de ambos en términos de lo que sucedió en el Congreso y lo que podría suceder hacia adelante. De hecho, los números que presenta hoy el diario Prensa Libre tampoco los veo muy optimistas. Sin embargo, sí es importante que hay que un 20%, un poquito más de la población que quiere conocer las reformas, o un poquito más de llegar a un referéndum el próximo año, que ya se tendrían 300 millones en el presupuesto para ese referéndum. ¿Qué acciones específicas van a hacer desde el punto de vista de la fiscal general y desde la comisión para dar a conocer más los cambios constitucionales propuestos? ¿Cuáles serían sus acciones específicas de comunicación? Fiscal, comenzamos con usted. Realmente, desde el Ministerio Público y desde la Secretaría Técnica ya hicimos nuestro trabajo, ya presentamos una propuesta y ahora está en manos de las y los diputados del país y esperemos a que ellos tomen la mejor decisión para Guatemala. Comisionado, ¿se comunicó bien el contenido de las propuestas? 20 años nos han dicho, lleva la discusión sobre la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. Ahora nos dicen que hay que discutir. 20 años, dijo Estuardo Zapeta, ahora lleva una discusión sobre la jurisdicción indígena. Ahora dicen que no ha habido discusión. 31 años, dijo uno de los diputados hoy, lleva la constitución política que no se conoce y que entonces es necesario empezar a discutir esta reforma para que se conozca. ¿Qué es lo que se ve en todo eso? Yo creo que es lo que he afirmado, una excusa para que las cosas no funcionen, y en esto yo me permitiría aclarar esta otra situación, que es además la explicación de nuestra participación como CICIG en todo este proceso. La CICIG es llamada por el Estado de Guatemala para que cumpla una función en la desarticulación de estructuras criminales. Pero para poder proceder a desarticular esas estructuras criminales se necesita también unas condiciones propicias que las tiene que generar el propio Estado. El Estado se encuentra entonces en la obligación de proporcionar un sistema de justicia apto para la desarticulación de las estructuras criminales. Es decir, nosotros no actuamos contra el Estado y no podemos actuar sin la colaboración del Estado, sin que el Estado cumpla con la parte de su trabajo. Y está previsto expresamente en el acuerdo de constitución de la CICIG, que el Estado tiene que generar las condiciones propicias para que el trabajo de la Comisión, apoyando al Ministerio Público, de desarticulación de los SIACs, se pueda producir. Esa es la razón de nuestra participación. Guatemala necesita un espacio de justicia idóneo, independiente, que pueda desarrollar su actividad adecuadamente para continuar en este proceso de desarticulación de las estructuras criminales. Tenemos una repregunta de Estuardo. Solo quiero insistir en que no pregunté acerca de si va a seguir el debate o no, sino qué acciones de comunicación van a desarrollar ustedes para conocer, como está presentado hoy en los medios, para que más guatemaltecos conozcamos cuáles son las reformas. No estoy hablando del debate, estoy hablando de las acciones de comunicación. Creo que lo dije claro. Pero se supone que los diputados que han tenido el proyecto desde hace tiempo han debido reflexionar sobre eso, saben de qué se trata, han tenido discusiones, han tenido reuniones de jefes de bloque, ha habido bancadas, hubo invitaciones a la Secretaría Técnica para compartir algunos criterios respecto de eso, porque son dos situaciones diferentes las que también habría que plantear. Una, en el seno propio del Congreso, del que digo, se supone los diputados tienen el conocimiento de qué es lo que están discutiendo, y otro ya el conocimiento de la población, que sería justamente en la segunda etapa, en caso de superar esta del Congreso, que es en la consulta popular. Vamos con Daniel.
Si tuviesen que empezar de nuevo todo el proceso, ¿cambiarían algo? Fiscal, ¿cambios? No, ningún cambio. Creo que hemos actuado de buena fe. Esto es muy importante. Y nuestro único interés es fortalecer el sistema de justicia del país para que, como lo indicaba el señor comisionado, se den las condiciones de una justicia independiente que garantice la verdadera desarticulación de las estructuras criminales que han estado desde hace muchos años incrustadas en el Estado de Guatemala. De tal manera que no cambiaríamos nada. Hemos hecho un gran esfuerzo y de repente el aporte es pequeño, pero es producto de un trabajo de horas intensas, de discusión, de análisis, de consulta. Ya hicimos lo que nos correspondía y ahora estamos en manos del Congreso de la República. Si llegase todo a comenzar de cero, comisionado, ¿cambiarían algo? Estoy de acuerdo con el planteamiento de la fiscal, sí. Mi pregunta es, luego de esta jornada legislativa, donde ya hay 2 reveses, ¿esperan ustedes o se sienten optimistas de que los diputados puedan aprobar los cambios que ustedes proponen en los siguientes días? Yo creo que es posible que se apruebe la reforma. ¿Fiscal? Realmente no sé. No sé porque el funcionamiento y la mecánica del Congreso de la República puede mejorar o no con la nueva junta directiva. Siempre hay una esperanza de que puedan ir avanzando las reformas constitucionales, pero dependemos, insisto, de la voluntad política de las y los diputados. Vamos con esto. El proceso ya de referéndum, de llegar, digamos que si llega a prueba el Congreso alguna especie de cambios constitucionales que no satisfaga o que no sea de acuerdo con lo que se ha propuesto inicialmente, ¿cuál sería la posición de ustedes? Y me remito a los documentos que ustedes mismos han publicado. ¿Cuál sería la posición, por ejemplo, de CICIG? ¿Cuál sería la posición de la fiscal general en términos que lo que apruebe el Congreso no sea lo que ustedes han propuesto? No precisamente porque sea o no lo que hemos propuesto, sino si hay una reforma que no satisface las necesidades de la justicia guatemalteca, naturalmente que nosotros no tenemos que promover una aprobación en la consulta popular de una reforma de esas condiciones. Daniel. ¿Temen que se utilice el tema del derecho indígena para generar un discurso, una narrativa en ese proceso de discusión del referéndum que pueda votar toda la propuesta? ¿Cómo ven ese panorama, fiscal? Yo creo que la población guatemalteca está informada y que en el caso de que el Congreso de la República apruebe las reformas constitucionales sin afectar la integralidad de la propuesta, van a ser bien recibidas por la población, que sin duda va a analizar que se tendrán que dar los mecanismos para que la población tenga información certera de cuál es la redacción final de cada uno de los artículos y entonces se pueda emitir el voto por el sí, si fuera el caso. Comisionado, ¿le preocupa la narrativa que pueda tener el proyecto de reforma al llegar al momento del referéndum? Aunque entiendo que la pregunta lo que indicaba era la utilización del tema de jurisdicción indígena para echar abajo toda la reforma. Todo el proyecto. Todo el proyecto, que era justamente lo que decía yo al inicio. Y esto lo hemos visto con algunas posiciones, cuando se reclamaba mayor precisión en cuanto a la competencia subjetiva o por la naturaleza, que porque de la manera como estaba planteado era muy abierto y que así no se podría respaldar. En las discusiones se consideró que podría ser que era un aporte admisible y se hizo esa modificación. Entonces luego que no, que para que se sometan voluntariamente. Seguramente que si se hubiera quedado también en la voluntariedad, luego hubieran dicho, pero habría que definir tal cosa de territorialidad. Y siempre una excusa, lo que yo creo que muestra, es una intención de no permitir que la reforma avance.
Hacemos una pausa, vamos a un corte, regresamos con esta entrevista con el comisionado Iván Velázquez y la fiscal general Telma Aldana.